Cambiar lo que ya pasó no podemos, tampoco borrarlo o desaparecerlo. Ignorarlo no es la mejor opción, pero sí es posible observarlo de una manera distinta. Cuando nuestra mirada cambia, algo maravilloso sucede dentro de nosotros. Comprender es transformar, es el paso anterior y necesario para sanar. Soy Ani Navarro y te doy las gracias por dejar que la magia de la percepción suceda en ti. Hola, ¿cómo están? Ya estamos en otro episodio más de la magia de la percepción. Un jueves más con este tema que creo que poco se habla y mucho se vive, que es el de los duelos no hablados, los duelos invisibles. Esos duelos que no son reconocidos y que no tienen nada que ver con la muerte física, pero que duelen muchísimo. Así es que, pues comencemos con este episodio. Y comienzo por dar las gracias a todas esas personas que me han acompañado en estos duelos, que a la hora que se los estaba preparando este episodio, me di cuenta que he vivido muchos de ellos. Y agradezco a todas esas personas que me hicieron el recorrido mucho más fácil en ese momento de la pérdida. Y pues sí, que mi gratitud les acompañe siempre. Así es que entonces vamos comenzando, porque creo que hay que vivir el proceso igual que si fuera un duelo físico de una pérdida física de alguien. Pero como les decía en un principio, no se habla, no se reconoce, pero creo que lo más importante es que a los ojos de los demás esto no está pasando. La mayoría de las veces es un duelo que se vive a veces en soledad y se vive con una sensación de pérdida, pero muy en silencio, muy en lo más profundo de ti, porque a veces es hasta descalificado por los que te rodean o simplemente no saben de lo importante que está haciendo para ti, porque lo que es importante o a lo que se le da tanta atención, tanta contención, acompañamiento, etcétera, por lo general son los duelos físicos de una pérdida, de una muerte. Pero si no es así, la verdad es que poco se habla. Así es que ojalá que les aporte en esto y que, sobre todo más que la aportación de estos duelos que sean reconocidos y validados por ustedes, que puedan tenerse toda la paciencia en el proceso, que lo vivan igual que como se puede vivir una gran pérdida y que se reconozca o que te des el permiso de reconocer que tienes que atravesar por todas esas etapas de que a veces lo niegas, luego lo aceptas, luego te enojas, sientes envidia por lo que los otros sí tienen y tú ya no tienes, y hasta que vas transitando poco a poco, saliendo de esa tristeza, de ese enojo, de esa negación, hasta que llegas a lo que es un duelo, el final de un duelo, o no el final, la etapa a lo que todos queremos llegar, que es la aceptación y aprender a vivir con eso que ya no está. Entonces comenzamos. La verdad es que no se los puse, mi intención no fue ponerlos como en orden de importancia. No quiero que vean como, es más importante este que este. Simplemente fue lo que sentía que me iba dictando como mi cabeza y lo que yo también iba investigando y lo que yo iba recordando también de lo que oigo mucho en terapia. Y pues bueno, aquí están. Empezamos con el primero, que es el de las mascotas. Yo me acuerdo que un día iba a dar un taller, estaba por dar un taller, y un labrador que tenía que se llamaba Trapi de trapeador, pero porque le encantaba siempre meterse en el lodo y encantaba, y era un labrador, era como entre beige casi blanco y siempre andaba todo sucio de que en todos lados se revolcaba, etcétera, por más que lo cuidamos de bañarlo, etcétera, y bueno, le pusimos Trapi y a los 6 años tenía una enfermedad que creo que eran como unos quistes en el hígado, que era una enfermedad congénita, o sea, nació con ella, pero nunca nos dimos cuenta y nunca tuvo síntomas. Cuando ya nos dijeron que era lo que tenía, te decían, pues es que siempre tuvo que haber vivido con vómitos, con muchísimas diarreas, con, no sé, con todos los síntomas que nos dijeron yo, nunca se los vimos. Entonces, pues la verdad es que dentro de todo, qué bueno, porque pues no sufrió, creo que fue un perrito muy feliz, ese labrador que tuvimos. Y me acuerdo que murió una madrugada y después yo tenía un taller aquí en Centro Ananda, un taller que tiene que ver con creencias, con desde lo que crees, creas, etcétera. Es un taller que tienes que tener mucha energía. Y yo me escuché como que qué hacía, si lo cancelaba, había mucha gente que ya estaba lista para venirse y dije, bueno, voy a ver si lo puedo dar y si no, pues veo y si no, lo paso a la siguiente semana, etcétera, porque ya ni siquiera había tiempo. Eso fue en la madrugada y al día siguiente, o sea, no, en ese mismo día empezaba a las 10 de la mañana el taller, ¿no? Y yo me acuerdo que llegué con los ojos, porque aparte a mí se me nota muchísimo cuando lloro,
rápido me pongo así como manzana californiana, se me pone todo rojo y los ojos hinchados. Y me acuerdo que llegué muy triste y una de las personas que me vio me dijo: "¿Qué tienes? ¿Qué te pasó?". No sé, y le dije: "Lo que pasa es que murió mi perro, mi labrador y no sé qué, y estoy súper triste y ni siquiera sé cómo le voy a hacer para poder dar este taller". Me acuerdo que volteó y me pasó tiempo, necesité tiempo más bien para poderlo entender. Y me acuerdo que me dijo: "Ay, es un perro, ¿de qué lloras? O sea, neta, es un perro". Yo quería casi decirle de: "Adiós, ya no estás en el curso". Después fui entendiendo también, porque eso pasa, también es parte del duelo, que la gente cuando no ve el dolor que tú tienes, te enojas con esas personas, porque no están viendo tu dolor. Bueno, después entendí que, bueno, pues nunca ella tuvo amor por los animales, esa conexión con los animales, y está bien, yo no estoy aquí para juzgar, pero me dolió en ese momento muchísimo, pero no nada más eso, es que en ese momento lo que hice fue como hasta invalidarlo un poquito para mí, como: "Ay, sí es cierto, a lo mejor soy una exagerada", y yo pensando que iba a cancelar todo este curso de tanta gente y no es para tanto, y es como, en un momento hasta me compré la idea. Entonces, esta es mi intención de decirles que cada uno en donde ustedes se vayan encontrando aquí lo validen, porque yo, pues, con toda la información que pude tener, poca o mucha, por un momento también hasta me sentí en un momento como sí, sentí como coraje hacia ella y enojo, pero después como decía: "Ay, bueno, a lo mejor ella tiene razón y yo no, y es un perro", y bueno, pero para mí es como parte de nuestra tribu, de la familia, es una compañía súper importante para nosotros, o sea, había crecido con mis hijos, o sea, los 5 años que lo tuvimos, y pues el duelo de las mascotas es bien importante. Creo que es algo muy bonito que está pasando ahorita en la humanidad sin caer en un desequilibrio, pero se les está dando un lugar a las mascotas, lo que sea para ti, perro, gato, pato, conejo, etcétera. Tenemos un amigo que tenía no me acuerdo el nombre del gallo, me acuerdo el nombre obvio del amigo, pero tenía un gallo de mascota y lo paseaba de verdad con cuerda y todo, y lo traía amarrado y lo traía siempre con él. Entonces, lo que sea tu mascota, si en algún momento ya por lo que sea, ya no le toca estar contigo acompañándote, de verdad reconoce el dolor, reconoce toda la compañía que te dio y ya después llegarás al agradecimiento de todo lo que recibiste de esas compañías tan amorosas que son y tan cercanas y tan, ay, no sé, tan sanadoras. Yo siento que, sobre todo con mis perros y mis gatos, estoy muy acompañada en Centro Ananda por gatos, por, mis gatos que tienen cerca de 13 años, bueno, Magia tiene cerca de 13 años, Ananda de tener como unos 6 más o menos, y en la casa estoy más acompañada por perros, pero siento que son como un bálsamo para mí cuando llego, cuando estoy o cansada o estoy contenta o me sienten triste, etcétera. Siento que son una compañía maravillosa, así es que si te estás atravesando o has atravesado algo así, reconócelo, valídalo y de verdad, abraza esa parte de ti que está tan triste. Otro muy importante, cuando se llega a tener hijos con capacidades diferentes o alguna discapacidad, sé que después se acaba aceptando, pero lo he visto mucho en consulta cuando me dicen: "Diana, es que yo no pensé que naciera con este síndrome", y es como el duelo de tener que aceptar, no, podríamos hablar del rechazo que se puede tener en algún momento, pero no vamos a hablar de eso, sino el duelo que se siente por: "Mi hijo nunca va a poder hacer esto, eso que estoy viendo que otros niños pueden correr, que puede llegar a ser un niño independiente, que va a poder llegar a lograr muchas cosas él solo". Y también es un duelo muy fuerte de los papás, puede ser también del niño, de la niña, cuando va tomando conciencia, si es que se da cuenta dentro del padecimiento que tiene, de las diferentes capacidades que tiene, cuando se va dando cuenta, poder tomar conciencia de yo no voy a poder hacer todo lo que mis amiguitos están haciendo. A veces tiene que ver hasta con no poder escribir o hablar o tener el mismo lenguaje o etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay como un retraso en todas las capacidades que otros pueden y ese niño o ese hijo tuyo, ¿no? También creo que es un duelo muy importante al que hay que ponerle mucha atención y sobre todo que te sientas como mamá o como papá, que encuentres pues no sé si puede ser como una tribu, un círculo de personas que vivan lo mismo para que te sientas acompañado, porque eso es algo con lo que vas a seguir caminando siempre y que seguramente ese bebé que está llegando, o ese niño o ese hijo tuyo puede llenar de bendiciones tu vida muchísimo más que de muchísimas formas, pero esa idea que se tiene o que tú tenías
y llegar a esa aceptación también es un duelo. Otra muy importante, el estado civil. El estado civil cuando eres soltera y llega un momento en que te casas o eres soltero y es, sobre todo en los hombres, porque creo que colectivamente está muy romantizado y vendido la idea de la mujer de ya se va a casar, ya le dieron el anillo, etcétera. Pero en los hombres es como ya no soy soltero, ya voy a tener otro tipo de cosas, de responsabilidades, de compromisos, etcétera. Creo que es algo de lo que no se habla, pero yo lo veo en consulta también en terapia y veo que es una gran pérdida, que lo ven como una pérdida de su libertad. También pasa, por ejemplo, en la maternidad. El duelo cuando ya no voy a ser esa mujer independiente que puede ir, venir, dormirse a la hora que sea, ir con las amigas, es como ya no voy a vivir eso porque ya voy a tener alguien a quien cuidar, a quien atender, etcétera. Voy a migrar hacia otros intereses, entonces también es algo importante, hay que ponerle atención. Luego, pleitos y conflictos familiares que te alejan de ciertas personas que durante mucho tiempo aportaron a ti muchas cosas, convivencia, eventos familiares, etcétera. Y aquí vamos a hablar de dos cosas. De lo que pudiste haber, que puede ser dentro de los duelos familiares, lo que pudiste haber idealizado, de me hubiera encantado tener ese papá, esa mamá que tiene la amiga, o lo que yo veo en los primos y yo no tuve eso, etcétera. Ese duelo familiar que se anhela tanto. Bueno, y en estos duelos que les comento, en estos duelos familiares, hay que poner mucha atención en donde si es algo que se puede en algún momento recuperar, que solamente es un pleito, una separación temporal, o cuando ya es una ruptura definitiva, y también ahí se tiene que trabajar mucho con la aceptación. Puede ser, como les decía, que es cuando un familiar muere, ahí sí, ya es también, pasamos a ese duelo que sí se reconoce como tal, ¿no? Cuando papá o mamá muere, pues yo no les voy a hablar de ese duelo. En ese duelo ya hay en ese tipo de duelo más bien, ya hay un episodio con Chantal Mas, que es una tanatóloga maravilloso, que está también aquí en La Magia de la Percepción, para que lo busquen. Se llama Duelos, el dolor de una pérdida. Y eso sí hablamos de la muerte física, ¿no? Entonces, cuando papá o mamá o el abuelo, etcétera, mueren, bueno, ese es otro cantar y esa es otra historia. Pero yo les quiero hablar cuando ese duelo puede ser físico, que haya muerto, pero de lo que se queda en ti, de la añoranza, de eso que idealizaste y ya no va a ser, de eso que tú querías vivir y tampoco va a ser, ya no va a ser el papá porque una de dos, o porque como les digo, se muere, pero también hay un duelo del que no se habla mucho, que es cuando papá se va o cuando mamá también se va de casa y no porque haya muerto, no porque haya un fallecimiento, sino como cuando se va, ya sea por trabajo o se va de casa o se va con otra persona, etcétera. Y ese duelo de la familia que idealizaste, de lo que quisiste que fueran, de lo que te hubiera gustado vivir en la unión familiar, pues también es muy doloroso cuando sientes que no eres incluido, que vives con esa exclusión constante de primos, de tíos, de los abuelos, de no ser el consentido. Y ese sentimiento de pérdida, de no pertenencia que se vive continuamente también es muy, muy doloroso. Luego, el duelo de los amigos, que vamos a hablar de la parte social después, pero de los amigos cuando se van. Aquí no vamos a hablar de los pleitos todavía, sino de amigos que se van fuera, que les dan un trabajo en otro país o en otra ciudad y que dices con él, era con quien iba a correr en las mañanas, con quien me acompañaba para desayunar, con quien estaba cerca de mí físicamente, porque ahora sé que con la tecnología, bueno, hay muchas formas de acompañarnos también, pero esos duelos de amigos que se van, que hay una separación por kilómetros, por esa distancia, también es muy fuerte. También hay que reconocerlo. Aquí hay en pareja, aquí les voy a decir 3 tipos de duelos en la pareja. Una es la pareja cuando es muy obvio, cuando hay una separación, una ruptura o un divorcio, cuando ya se estuvo casado. Y bueno, eso es súper importante que se reconozca. Hay otro tipo de duelo que es cuando siempre se han añorado tener pareja y no se tiene. Y sé que eso también es poco reconocido porque dices, pues, ¿cómo extrañas una pareja que nunca tuviste? Pero es la que tuviste en el pensamiento siempre y que después o te va alcanzando la edad, aunque yo digo que siempre nunca es tarde,
pero que te va pasando con el paso del tiempo, te vas dando cuenta que eso que soñabas, eso que añorabas durante tanto tiempo, ya no pasó o no sucedió. Y la otra, el otro tipo de duelo dentro de la pareja que creo que es muy importante, es cuando te das cuenta que ya no es la pareja que tú tuviste en un principio de la relación. Cuando te das cuenta que ha habido muchos cambios, que puede ser por el pasar de los años o por los hijos o por la rutina, la cotidianidad, pero cuando tienes esa añoranza y esa nostalgia de decir, eso que teníamos ya no existe, eso que teníamos ya no es, eso que vivimos ya no está presente en nuestros días. Entonces también llega a ser un duelo muy fuerte, ¿no? Cuando están juntos, pero ya no están unidos y que esa idea de que nunca fue lo que esperábamos también puede ser. Es como me casé pensando, me fui a vivir con esta persona pensando que iba a ser así. Y por supuesto que es un duelo cuando, y no estamos hablando de que caigas en el victimismo, pero cuando dices, esto que pensé que iba a funcionar no está funcionando. Puede ser, te digo, con el pasar de los años o puede ser en el momento casi medio instantáneo cuando hay una unión ya de que se viven juntos. Otro duelo muy importante, me parecen de los más importantes que hay aquí, es hablar de es el de la enfermedad. Puede ser porque desde una cirugía hay partes del cuerpo que tienen que quitar, ¿no? Los senos, no sé, una extremidad, dedo, algo que tengan que quitar de tu cuerpo, donde por años te ha acompañado, donde parece que no se valora y se da por hecho tener todos los dedos de la mano, o pies, o piernas, etcétera, brazos, etcétera. Pero cuando se quita esa parte del cuerpo, pues creo que es un duelo también que no se habla mucho, pero que es más, creo que hay hasta como un fenómeno como de cuando hay una amputación que se llama como el brazo fantasma, que lo siguen sintiendo. O sea, siguen sintiendo el dolor de esa parte del cuerpo que ya no está, de esa extremidad que ya no está. Entonces, imaginen si ya algo que no está físicamente, el cuerpo lo sigue sintiendo desde el sistema nervioso, sigue sintiendo el dolor. Ahora imagínate lo que puedes llegar a realmente representar emocionalmente. Entonces, bueno, les hablo cuando es una enfermedad y hay una parte del cuerpo que se quita. Otro tipo de duelo también con la enfermedad es cuando empiezas a vivir con esa nostalgia de antes podía hacer esto y ahora que con esta enfermedad ya no puedo. Antes podía lograr, antes podía acompañar, antes podía caminar y ahora estoy en la silla de ruedas. Antes podía levantar esto, antes me podía hacer cargo de mí mismo en cosas súper básicas y esenciales como desde comer, bañar, caminar y que también una enfermedad te lo impida, es un duelo muy grande también. También, bueno, que les decía que pierdes tus capacidades o cuando se pierde, por ejemplo, no nada más en una quimioterapia, cuando se pierde la partes como del cuerpo que como no son tan reconocidas, que puede ser el cabello, por ejemplo, no es así como, bueno, te va a volver a salir, bueno, es que, y yo lo he visto cuando me ha tocado acompañar a personas que han pasado por esto y que es un duelo grandísimo. Otro duelo muy importante que a lo mejor no se le da como tanta atención porque no se está perdiendo como una parte del cuerpo y que a veces dicen, bueno, pero te va a volver a salir, es el cabello. Ya sea por un medicamento que estás tomando, por un tratamiento que estás llevando o por un padecimiento que puedes tener. Y yo también lo escucho y es un duelo muy fuerte, una pérdida muy fuerte y hasta si lo vemos, hasta la misma palabra lo dice, ¿no? La pérdida del cabello y cuánta gente, ¿no? No solamente los hombres y mujeres están siempre muy preocupados por la salud del cuero cabelludo, que les salga más, que crezca más, etcétera. Entonces eso también es importante con la pérdida del cabello y también cuando el cuerpo empieza a envejecer, cuando empieza a envejecer, que ya no es por una enfermedad, pero cuando ya no puedo hacer esto yo solo, ya no me puedo agachar, necesito que me ayuden a levantar, etcétera. Que esta pérdida de capacidades que les decía y que no viene por enfermedad, viene por envejecer o porque el cuerpo va cambiando con el paso de los años, también es un duelo muy poco hablado. Otro muy importante es el nido vacío, que creo que de ese sí se habla mucho, bueno, hasta ya tiene este término, ¿no? Del nido vacío, que puede ser ya sea porque los hijos se van al extranjero o porque se casan o se mudan a otro país o a otra ciudad, pero sobre todo viene esta sensación para los papás, que es como el rol con el que te casaste durante mucho tiempo y es como ya no
soy la mamá de, o ya no estoy todo el tiempo al pendiente de, o el papá que se encargaba de, es como ya no me necesitan, que en realidad esa es la chamba que todo papá tendríamos que tener, ¿no? Formar hijos independientes y libres para que puedan volar, que tengan muchas raíces, pero que tengan alas para volar. Esa sería la chamba muy buena de un padre, pero creo que cuando realmente se van y vuelan, o por cualquier circunstancia, a lo mejor no que vuelan, pero ya no están, por lo que sea en tu casa viviendo, esta sensación de soledad y de un vacío, tal cual lo dice la palabra, y sobre todo de este duelo que hay que ponerle también atención. Ok, cuando tus padres envejecen o se enferman, también es un duelo porque dejan de ser para algunas familias y en algunos casos, para la mayoría, cuando han sido un gran apoyo para ti. Entonces, cuando los ves que van perdiendo esas capacidades, cuando ya no es el apoyo para mí, papá o mamá, sino tú te conviertes en el apoyo para ellos, tú eres quien está al pendiente de ellos y ellos ya no son esa figura que tú veías fuerte, grande, que sabía que tenía una mente lúcida, que sabía cómo contestarte, que te sabía dar un buen consejo, etcétera, porque pues todo eso con el paso del tiempo a veces se va. Eso también es algo a lo que tienes que poner atención. Luego, cuando hay familiares tóxicos, sí, cuando hay familiares tóxicos que siempre les he dicho que también hay que darle una revisada de la toxicidad que nosotros también podemos ser o reconocer la que hay en nosotros, pero bueno, sí, definitivamente hay familiares que son súper tóxicos por donde le veas, por adelante, por atrás, por un lado, por el otro, que hacen daño, que lastiman, que son súper, muy poco empáticos, algunos familiares que pueden ser hasta sociópatas y que tienen rasgos muy característicos y que cuando están cerca de la familia llegan solamente a quitar la paz, el dinero, el sueño, etcétera, y que te tienes que alejar de ellos y que a veces es como el sueño que siempre tuviste de que de verdad es la única hermana que tengo o el único hermano que tengo, como si eran mis primos con los que crecí, o etcétera, y tienes que tomar distancia y sí duele, pero duele más quedarte. En esto siempre velo así, que estar cerca de alguien que hace tanto daño, que solo te ve por conveniencia, duele más quedarte, ¿ok? También otro duelo es la vida soñada que siempre quisiste, de esta vida que añoraste, anhelaste más bien, que siempre soñaste con que iba a ser así, ya sea tener una casa en algún lugar, casarte a tales años, tener hijos a tal edad, trabajar, tener un negocio propio, vivir en tal lugar, que quizá desde pequeño empezaste como a formar esas piezas del rompecabezas que creíste que así iba a ser y después te das cuenta que han pasado los años y por la razón que sea, porque no hiciste que sucediera o porque no tocaba o por lo que haya sido, no creaste esa realidad o no sucedió esa realidad y te das cuenta que ha pasado el tiempo y que esa vida soñada pues ya no está. Aunque creo que nunca es tarde, pero sí hay momentos para todo y hay momentos que si no se hace en un tiempo específico, después difícilmente se puede llegar ahí. Otra, cuando tienes que dejar la carrera a la mitad por cualquier circunstancia, porque ya no hay dinero para pagarla, porque te lo impide alguna enfermedad, porque te lo impide cualquier cosa, porque ya no puedes con la carga de la carrera, porque ayer estaba platicando con alguien en consulta que me decía que terminó la carrera de medicina, que creo que es ya nada más con terminar la carrera de medicina se necesita, y no nada más se necesita hábitos de estudio, se necesitan hábitos de mucha cosa, de mucho más, ¿no? De disciplina, de constancia, de muchas más cosas. Como hay carreras muy difíciles, la verdad es que creo que todas son súper respetables pues la dedicación que tienes que poner, pero hay unas que creo que más que solamente una profesión es una vocación y una de ellas es, creo que ser médico. Y ayer alguien me platicaba, me decía, es que imagínate, termino la carrera de medicina y por fin entro a mi residencia para hacer la especialidad. Y bueno, no sé si sepan, pero cuando entra en una residencia, el médico a especializarse empieza por R1, R2, R3, dependiendo de la especialidad hasta dónde, cuántos años tengas que hacer la residencia. Y varían, a veces un año, dos, una que otra. Pero es muy común, y la verdad es que aquí voy a hacer un paréntesis y un comentario, a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, pero creo que es algo bien importante decirlo aquí. Cuando no digo que todos, pero sucede mucho, es muy común que cuando están en R1,
cuando están los de R2, los residentes, que ya están en el segundo año, ese es R2, o R3, que están ya en el tercer año, R4, les hacen la vida imposible a los que acaban de comenzar. Es como las novatadas que se empiezan a hacer, pero no, eso no es una novatada cuando entras a un equipo de fútbol, etcétera, o cuando es tu primer día de clases en alguna escuela, universidad, etcétera. Es 1 o 2 días. Acá se los agarran de verdad de unas formas súper, súper, súper dolorosas, en donde es muy difícil continuar a veces así. Y lo chistoso, ese es mi llamado, que de verdad, si ustedes se la pasaron tan mal siendo R1 y ya están ahora ya en la residencia, en el tercer año, en la cuarto, no hagan que alguien que va entrando reviva el dolor, porque inconscientemente, si a mí me lo hicieron, yo también la voy a hacer. De verdad, ojalá que pudiera ser un mejor compañero con los que van entrando, que necesitan tanta guía, tanta contención, tanto apoyo. Y me puedes decir, bueno, yo no lo tuve, ¿por qué lo va a tener él? Pues porque la idea es que el mundo vaya evolucionando y cambiando y que tú no repitas una historia dolorosa. Pero ayer, bueno, les decía lo de la carrera y me decía alguien, Ani, de verdad, mi sueño era entrar a la residencia, pude entrar y no pude más de 2 meses estar en la residencia porque los residentes mayores de mayor rango, por así decirlo, que son los que también te van enseñando y se van medio encargando de ti, mostrándote ahí el rumbo me hicieron la vida súper difícil. Y miren que yo soy alguien que tiene mucha tolerancia a la frustración y mucha paciencia. Y las cosas que me platicaba que le hacían, decía, híjole, aguantaste muchísimo. De 2 meses me enseñaba fotos de antes y después de cuando entró y después de los 2 meses. Y de verdad se veía enfermo después de esos 2 meses. Entonces, bueno, cuando hay algo tan fuerte que lo tienes que suspender o por lo que te digo, la carrera ya la quedas a la mitad, también viene un duelo muy fuerte o con un sueño de alcanzar esa preparación, ya sea la residencia, un diploma, una maestría, un doctorado, etcétera, y ya no puedes con la carga académica, emocional o física, y lo dejas a la mitad también. También otro duelo muy importante cuando hay gente que amas y cambia. Esa gente a la que dices, híjole, pero nos llevamos súper bien, pero ¿por qué cambió? ¿Qué hice? ¿Qué me faltó? ¿Qué me sobró? Y que empieza a distanciarse y ya no la reconoces. Y que dices, ¿qué fue lo que hizo que algo que era tan unido ahorita pareciera que somos tan, tan desconocidos, aunque sigan juntos? Siempre he creído que ha de ser muy doloroso que tu persona favorita se convierta en tu mayor lección o en algo muy doloroso en tu vida cuando dejó de ser algo que amabas tanto. Y también cuando llega a ser un desconocido para ti. Entonces también hay que poner atención en eso. Otra muy importante, de las más importantes también que hay, es de la maternidad. Y aquí con la maternidad, ¿cómo se viviría un duelo de la maternidad? Acuérdense que no estamos hablando de las muertes en este episodio, pero sería cuando ya no puedes tener más hijos, cuando de verdad sientes esta certeza que es ya no, ya sea por la edad o por la condición física o porque hay un padecimiento, una enfermedad de base o algo, es como, este es tu último embarazo, se vive muy fuerte, muy fuerte. Yo me acuerdo que cuando tuve a Sebastián, que lo tuve por cesárea, igual que Pau, que hoy entiendo muchas cosas de la cesárea, desde la parte también biológica y emocional, etcétera, pero antes de ellos había tenido un legrado de un bebé que perdí y me acuerdo que el ginecólogo me dijo, tan buen ginecólogo, el doctor Fernando Topete, me dice, Ani, pues yo creo que ya este tiene que ser tu último embarazo porque están tus paredes del útero y no sé cuánta cosa me explicó y me dijo, y más vale que tengan una mamá 2 niños a que no tengan una mamá 3. Y me dijo, porque yo ya veo que la verdad es que yo no te recomiendo para nada por las condiciones que estoy viendo que pudieras tener otro bebé. Y yo tenía, creo que 27 años cuando tuve a Sebastián, entonces acabo de cumplir 28 años. 27 años cuando tuve a Sebastián, 27. Ese es Pau. Y me acuerdo que fue una sensación como de, ¿cómo? O sea, ya este es mi último embarazo, o sea, ya no voy a poder tener más bebés o ya no, si quiero una familia más grande, etcétera. Entonces, hay un duelo también muy fuerte que se vive y que, como les digo, como empecé en un principio, no se toma tanto en cuenta porque lo único que se es como, pues ella ya tuvo hijos, ya que, ¿no? Entonces también hay que reconocer eso cuando sabes que es tu último embarazo y desde cómo vas, sientes tu panza, cuando te gusta ser mamá o cuando te gusta estar embarazada, sientes como ya, esto a lo mejor es ya lo último que vivo así. Luego, bueno, obvio cuando se tienen abortos, ya sean provocados o sea, por decisión propia o cuando son abortos naturales, también creo que hay un duelo
que se le tiene que dar un lugar a ese bebé y es importante que se le reconozca. Cuando esa pérdida gestacional. Luego, otro que también he visto últimamente, que tiene que ver con los in vitros, y que así me lo dicen de, Ani, no pegó el in vitro. Y es como toda la ilusión que se tenía, porque aparte, si se pierde cuando es un bebé que fue de forma natural, ahora con un in vitro, cuando se invirtió tanto en tiempo, en dinero, en espacio, en ilusión, en absolutamente todo, es algo muy fuerte, o cuando no pega o cuando ese bebé por in vitro se pierde. Entonces también es importante, pero sobre todo cuando no pega y es toda la ilusión de ya me van a hacer la transferencia, ya están los embriones listos y todo, y cuando no, he visto que se viven de los duelos más fuertes que he visto en la maternidad, también son esos. Luego también el duelo que tiene que ver como por el parto soñado, que creo que en eso yo abandero la fila, porque yo siempre hice mis psicoprofilácticos y quería que fueran por parto natural, etcétera, ¿no? Y cuando tuviste la idea de que iba a ser así y que no fue, acabó siendo una cesárea, un parto natural pero súper complicado, etcétera, también se puede vivir como un duelo, pero en lo que yo he visto mucho que se vive un duelo es en esto de la lactancia. Cuando se ha soñado que sí le voy a dar a mi bebé 6 meses, 8, el primer año, etcétera, y que no baja la leche, que no se hallan con el bebé para alimentarlo, que no saben cómo, por lo que sea. Yo me acuerdo que alguna vez en años atrás, me dijo mi abuela hace muchos años atrás, porque mi abuela ya murió hace muchos años, pero yo siempre tenía la idea de que es que si quieres, sí vas a poder con la lactancia, y sí, por supuesto que todos podemos tener la misma cantidad de leche y la misma producción de leche y etcétera, es solamente tener la información adecuada. Y ya sé que algunas de la liga de leche me quieren a lo mejor quemar en leña verde cuando me oigan decir esto, pero yo me acuerdo que me decía, "Ay, hija, pues es que es como las vacas, hay vacas muy buenas para dar leche y otras que no. O sea, y no tiene que ver si la ordeñan mucho, la ordeñan poco, si tomó agua, la pastura y todo. Es que hay producciones del cuerpo también, ¿no?". Mi abuela, que había nacido también ahí cerca en establos y con animales y todo, sabía de eso. Y pues sí, entonces también cuando se tiene como toda esa idea de que es que tendría que yo haber dado 8 meses o un año y no pude ni los 15 días, lactar al bebé, etcétera, también te sientes como reprobada. Yo en eso no lo sentí, porque sí pude, pero en la parte de que quería tener un parto natural y que acabó siendo una cesárea, es una complicación también de la aceptación que se vive. Luego la otra, muy importante, muy vivida, muy común y también muy poco reconocida, es cuando es la pérdida de identidad de algo que fuiste y ya no eres. Como que en algún momento fuiste súper buen deportista y eras un súper buen goleador y eras alguien que era muy reconocido por eso que lograbas, o porque en el vóley o en la natación o en el baile brillabas, etcétera, o tocabas el piano, y por la causa que sea lo dejas de hacer. Entonces sí hay una pérdida de eso que tú querías, te identificaste, no estoy diciendo que esté bien, pero malamente a lo mejor te identificaste con que eras eso, eras ese que jugaba ese rol, o que eras la mamá de o la hija de, cuando ya no es, sí, cuando ya estás en la vida adulta y ya no es de que me cuidan a alguien, ya me tengo que encargar de mí, o cuando eras la esposa o el esposo de ella, no está, y eso te daba cierta identidad o cierto sentido de pertenencia también, o también cuando eras la jefa o el jefe de este departamento y después ya no lo eres, te cambian de puesto, o ya no tienes ese puesto, y es como me identificaba muchísimo con esa empresa o haciendo ese trabajo, etcétera. Entonces también ahí hay un duelo muy importante. Bueno, de los vínculos tóxicos ya hablamos que hay que separarnos cuando estamos hablando de la familia, pero también puede ser de amistad o de pareja, etcétera. Cualquier tipo de relación. Bien, hasta todos medio de hablar de eso. Cuando te duele mucho, acuérdense, pero duele más que darte, pero este vínculo tóxico del que te tienes que acercar, a veces lo que más duele es la idea de lo que añoraste que fuera, de todo lo que invertiste para que eso funcionara, esa relación funcionara y no acabó funcionando. Ese también es otro duelo.
Otro duelo muy importante que creo que este sí se habla más, que es el de lo material, en donde pierdes el estatus que tenías, el estatus económico, el nivel de vida que tenías, pues que tuviste grandes pérdidas de dinero de la empresa, perdiste tu trabajo, otro gran duelo, el perder el trabajo que tenías, y ya no digo si estabas identificado con esa empresa o con ese trabajo, con ese puesto o con eso que tú has emprendido por años, porque entonces está todavía más arraigado en ti. Y también cuando dejas de trabajar, cuando se llega a una etapa de jubilación y ya dejas de trabajar y es así como pues me levanto y me desocupo. Yo tengo varios pacientes ya grandes también que me los traen y hasta me dicen, no, pues me puedes poner a cualquier hora, ya ves que no hago nada ya en todo el día. Entonces es después de haber trabajado tanto tiempo y ahora ya no estar desempleado también, aunque no te haga falta dinero. Eso sería otro duelo también, como el que les decía anteriormente, como el haber tenido en algún momento ese estilo de vida en donde ya no puedes salir de vacaciones, ya no tienes el coche que tenías, ya no puedes ir a donde tú querías, etcétera. Entonces también es un duelo muy grande. Otro que veo que viven muchos estudiantes, que es cuando terminan, ya sea, no tanto en la prepa, si están enfocados en que van a seguir una carrera, pero cuando se termina la carrera, que es cierto que viene ahí como un trauma o una depresión, ya de posgraduado, que es como, ¿y ahora qué sigue? O sea, desde el kinder estás, ya sabes que del kinder sigue la primaria y luego la secundaria y luego la prepa y luego la universidad y bueno, incluso puedes decir la maestría o lo que sea, pero cuando llega un momento en que dices, ya no me voy a entretener en estudiar, ya ahora todo eso que me preparé, ya ahora tengo que producir, me tengo que hacer cargo, tengo que hacer algo con todo lo que se invirtió en mí, creo que también es un duelo el dejar de ser estudiante. Otro, que es el duelo migratorio, que es cuando te cambias o de ciudad, ya no digo si de país y más de continente, en donde son otras culturas, otras costumbres y sobre todo hasta la comida, que extrañas la comida, extrañas el clima, extrañas todo y también creo que es un duelo al que le tendríamos que poner mucha atención porque no solamente dejas esas personas que amabas en ese lugar, sino tienes que llegar a conocer a nuevas personas, tienes que desde la forma en la que se maneja en ese lugar, el tráfico que hay, los lugares, tienes que encontrar nuevos restaurantes, a dónde ir al cine, a dónde encontrar lugares recreativos, dónde conocer gente, dónde son lugares seguros, dónde no. Entonces creo que también eso es muy importante. Este duelo que sí les decía que en un principio les decía que no era el de los amigos que se van, es donde ya no encajas con ciertos amigos, que puede ser un pleito muy fuerte, un conflicto con alguien que durante tanto tiempo, pues creciste con ellos o creciste con ellas. Últimamente oigo mucho en redes esta información, hay reels que dicen que si una amistad dura más de 7 años, esa amistad es para siempre y es un amigo verdadero. Puede ser que haya sido un amigo verdadero, pero no es cierto que las amistades que duran más de 7 años son para siempre como tal. Hay amistades que duran 7 años y a los 8 años no se vuelven a ver nunca o a los 10 o a los 12. Entonces, acuérdense que no todo lo que vean, siempre filtren, pregúntense, incluso aquí, incluso en todos lados, pregúntense y observen a ver si eso es verdad. Pero cuando pierdes un gran amigo, como les digo, no estamos hablando de fallecimiento, sino porque hubo un malentendido, falta de comunicación, se descuidó la amistad por alguna parte, también es un duelo que duele muchísimo. Otro, genético, cuando tenían, por ejemplo, la familia, la idea de que saliera con ciertos genes o cierto parecido de que yo pensé que iba a salir este último nieto con los ojos verdes como el abuelo o la estatura de no sé quién, que podía ser un poquito de falta de aceptación, pero también es como la idea que toda la familia tenía y ya no digo si tiene que ver con el género, donde todos esperaban un niño y fue una niña o viceversa, o fue al revés, ¿va? Luego les hablé ya del duelo laboral cuando hay un desempleo, que creo que es algo muy fuerte que vivir y que muchas veces hoy está pasando mucho, lo estoy oyendo cada vez más en terapia, esta pérdida del trabajo. Y yo solo les digo que no se lo tomen en algunos casos, bueno, si hay muchas responsabilidades y bueno, ¿y por qué me despidieron? Pero en muchos casos que está pasando ahorita son estrategias laborales o recorte de personal por situaciones económicas, financieras de la empresa y que no tiene que ver con un desempeño tuyo. Hoy vi en la mañana a alguien que me decía, ni de verdad, era la que yo creía que era la mejor de la oficina que funcionaba y me dieron las gracias a mí y a todo mi equipo. Entonces no siempre es personal para que trates de ver que también ahí tu autoestima no, aparte no se vea tan lastimada en eso. Encontré un tipo de duelo
La verdad es que la mayoría son los que he escuchado, pero encontré un tipo de duelo que yo ni conocía, la verdad, pero aprendo mucho en los podcasts, en todos estos episodios. Y hay un duelo que ya sé que se pudiera oír como, ay, qué payasada, pero la verdad es que sí me cuadra, que se llama el duelo parasocial, que es cuando un artista tuyo, que eres un fan, que hay gente que vive tanto para seguir a ese artista, se sabe la vida, se sabe. Yo me acuerdo que veía hace poco una niña que estaba enamorada de, ya me acordé del nombre del artista, de un coreano que de verdad tenía una fijación, sabía, y me la trajeron porque estaba llorando horrible y que no podía ya dejar empezó a hacer sus días no funcionales porque se dio cuenta que ese artista que a ella le gustaba tanto empezó a salir con alguien, que en redes obvio se dio a conocer y bajan de cuenta que yo estaba viendo a esta chiquita, una adolescente como de 15 años, que le estaban poniendo el cuerno. Hagan de cuenta que la habían dejado a ella con 3 hijos y el marido se le había ido con otra. Y yo de verdad te decía, pero es que no lo conoces, está de la otra parte del mundo. Y me decía, pero sí, pero es que imagínate, y si es su novia, yo no voy a poder, etcétera. Bueno, cuando hay tanta fijación y cuando es ese fanatismo, en donde hay muchas cosas ahí detrás, pero ahorita no vamos a hablar de eso, y esa persona muere o pasa algo como este tipo de cosas, se vuelve un duelo, como si fuera de verdad alguien que vive en tu casa, porque en realidad es parte de tus días. Y bueno, creo que son los más importantes. Si tienen algún otro más, nos pueden compartir, déjenos en comentarios, síganos en nuestra cuenta de YouTube, en Spotify también, denos like, que vamos cada vez creciendo más y llegando más gente. Y pues nada más les quiero recordar que estos duelos necesitan vivirse en un proceso, que en un momento entiendo que no son aceptados, ni siquiera son reconocidos. Estas pérdidas, como no son físicas, duele y es muy válido, aunque no sea un fallecimiento. Y sobre todo que al darte cuenta tú, la puedas expresar con gente de confianza y que puedas atravesar estos pasos que, pues como te decía, puedes pasar de la negación al coraje, a la evasión, a la tristeza, etcétera, para que llegue un momento en que le puedas dar un espacio, te puedas dar un tiempo de vivirlo y sobre todo que lo mires, que tu mirada reconozca esa pérdida que viviste y que puedas transitarla lo más en paz posible, pero si no, como sobre todo validando todo esto que has vivido y que durante mucho tiempo a lo mejor lo metiste en un cajón y pensaste que no pasaba nada. Te mando un abrazo, nos vemos el siguiente jueves y ojalá que este episodio cambie tu percepción en donde reconozcas cosas que quizá hasta para ti eran invisibles. Muchas gracias.